la tarde con 52 minutos, seguimos en la central de informaciones de RPP y nos acompaña el experto en temas de derecho electoral y comunicación política, el abogado, por cierto, José Manuel Villalobos. Doctor José Manuel Villalobos, muy buenas tardes, bienvenido a RPP Televisión. Bueno, se ha sabido que el 100% de las actas contabilizadas por la OMPE sobre el proceso de revocatoria que hubo recientemente en Lima, unos 22 regidores de la comuna metropolitana dejarían sus cargos y de esta manera también se sabe que Fernán Altuve y Jaime Salinas permanecen, mientras que Hernán Núñez será el nuevo teniente alcalde de Lima en reemplazo de Eduardo Segarra. Ya se ha dado a conocer incluso quiénes serían. Por ejemplo, uno de los que fijo se sabía que se iba a ir era Luis Castañeda Pardo, que el que había recibido más votos por el sí. Luego de esto, ¿cuáles son los pasos que se van a adoptar cuando se convocan a elecciones? Que estas elecciones se supone que deben realizarse en noviembre o diciembre de este año. Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente se han revocado ya a 22 regidores de acuerdo al cómputo de resultados al 100% que ha dado la OMPE. Ahora la OMPE ha comunicado al jurado estos resultados y el jurado en los próximos días debería proclamar los resultados, entregar las credenciales a estos nuevos regidores y comunicarle al Ejecutivo que se deberán convocar a nuevas elecciones municipales, las que en promedio deberían tardar unos 6 o 7 meses, por lo que yo calculo que a partir de noviembre, el primer domingo de noviembre, podrían llevarse a cabo estas nuevas elecciones municipales para elegir a los nuevos 22 regidores que se tienen que elegir. En noviembre, el primer domingo de noviembre se realizarían estas elecciones complementarias. Yo estimo, ¿no? Porque previamente hay toda una serie de actos que se deben realizar, como por ejemplo 180 días antes de la elección, que son 6 meses, se tienen que hacer elecciones internas para elegir a los candidatos de los partidos que van a postular, y a partir de ahí 120 días se cierra el padrón electoral, 90 días antes se inscriben las listas, etcétera. Entonces, en estos días se debe dar las credenciales a los accesitarios. Sí, a los que van a reemplazar a los 22 regidores que han sido revocados. El Jurado Nacional de Elecciones les va a entregar su credencial, pero además le va a comunicar al Poder Ejecutivo que, habiéndose producido la revocatoria de más de un tercio de los regidores, se tienen que hacer nuevas elecciones municipales y, de acuerdo a la Constitución Política, es el presidente de la República el que debe convocarlas. Una vez que se convoca elecciones, ¿qué viene la campaña electoral? ¿Usted tenía un... Yo tengo un pequeño mapa electoral, un planning que he hecho, estimando que las elecciones sean el 3 de noviembre, retrocediendo 180 días hacia atrás, tenemos que el 7 de mayo más o menos debería hacerse la elección interna de los candidatos, luego 120 días antes, el 6 de julio se cerraría el padrón, es decir, solo hasta el 6 de julio los electores tendrían la posibilidad de hacer sus cambios de domicilio, etcétera, ¿no? Sacar su DNI los que recién cumplan 18 años, y tenemos que el 5 de agosto, siempre pensando en que el 3 de noviembre serían las elecciones, sería el plazo máximo para que los partidos puedan inscribir a los candidatos que van a postular a esta nueva elección municipal de regidores, ¿no? Este es un plan que yo he hecho estimando las fechas que Ahora, ¿cuánto costaría estas elecciones complementarias? El regidor Segarra hablaba de aproximadamente 20 millones de soles. Las elecciones tendrían que tener el costo similar al de las revocatorias, porque es en el mismo distrito electoral que es de Lima. Van a votar más o menos 6 millones de electores, entonces tanto el jurado como la OMPE van a realizar los mismos esfuerzos, van a necesitar la misma cantidad de personal para instalar las mesas, entonces más de 100 millones es lo que estaría costando. Más de 100 millones costarían estas elecciones, ¿no?, complementarias. Ahora, igual tendrían que hacer campaña los regidores. Sí, una vez que 90 días antes de la elección se inscriban, una vez que estén inscritas las listas, tienen el derecho a hacer su propaganda electoral. Obviamente que al no haber candidato a la alcaldía, solo ser regidores, me imagino que sería una elección más austera, sin tanta propaganda en televisión, que es lo más caro, pero igual para va a haber... la consulta popular de revocatoria de la alcaldesa de Lima, la gente tenía, decirlo popularmente, tenía flojera de ir a las urnas. Me dice que incluso usted tiene unas cifras de cuántos limeños no fueron a votar. Sí, para esta elección
estaban habilitados 6.358.317 personas que estaban habilitadas en el padrón. Sin embargo, solo han ido a votar 5.322.221. Estamos en un promedio de 16% que no han ido a votar, eso es 1.036.096 electores. Están en promedio, en Lima siempre el ausentismo es del 14%, esta vez ha llegado al 16%. Y para los regidores, para elegir regidores, la gente, bueno, obviamente que por la multa se ven obligados a sí, porque si no vas a votar además de la multa, mientras no pagas la multa no puedes hacer ningún trámite, no puedes... Ahora, ha pasado muy poco tiempo tras la consulta popular, ¿serán los mismos miembros de mesa? No, se tiene que hacer un nuevo sorteo de miembros de mesa. Solo cuando son elecciones presidenciales para la segunda vuelta o la segunda elección es que los miembros de la primera vuelta son los mismos. Para esta elección, que es una nueva elección municipal, no es revocatoria, entonces, se tiene que hacer un nuevo sorteo. Aquellos que han sido elegidos miembros de mesa para la consulta revocatoria, no necesariamente... No necesariamente va a haber un nuevo sorteo que hace la OMPE, ¿no? Así que los que no han sido, prepárense porque pueden salir sorteados. Ahora, el teniente alcalde Eduardo Segarra, quien, por cierto, está bastante mortificado con esto, él considera que el Congreso, dice, debería modificar la norma sobre la revocatoria y evitar un gasto innecesario y absurdo al referirse a las elecciones complementarias que se van a realizar en noviembre. Él ha señalado que el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso ha dicho que no debería haber elecciones complementarias, a Lima no le beneficia en nada una nueva elección. El Congreso, dice, está a tiempo de hacer una enmienda a la norma y evitar que el jurado convoque a comicios complementarios. ¿Esto es posible? Primero, decir que no es el jurado el que va a convocar elecciones, sino a quien le corresponde convocar a las elecciones es al presidente de la República. Y si el presidente de la República no convoca elecciones municipales, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, estaría en causal de vacancia. Entonces, el presidente tiene que convocar elecciones. El plazo, no hay un plazo, pero inmediatamente el jurado se las comunique, que tiene que haber esta elección, la va a convocar. Lo que dice el señor Segarra no tiene asidero, porque ya se ha hecho una revocatoria con unas reglas de juego que no se pueden cambiar. Aparte que el Congreso de la República no modifica la ley de la noche a la mañana, entonces ya estamos, no se puede hacer esto. O sea, sería lo mismo decir que el jurado que hizo una interpretación de la norma y dijo que si se revoca más de un tercio solo se eligen en las nuevas elecciones a los reemplazantes de los revocados, ahora diga no, vuelvo a mi criterio de antes del 2009 y como se ha revocado más de un tercio, se deben revocar a todos, incluido la alcaldesa. Eso no lo puede hacer. Y no se podría hacer porque se hizo la revocatoria con una regla de juego, no se puede modificar. O sea, el Congreso no puede hacer nada sobre estos comicios complementarios. No puede evitarlo. No, lo que debería hacer es modificar la ley de revocatoria que muchos expertos han planteado para que el futuro no se tengan tantos cuestionamientos, y yo creo que solo se modificaría un artículo de la ley 26.300, que es el 23, volver al texto original. ¿Qué decía este artículo? Que la revocatoria solo procede si votan por el sí el 50% más uno de los electores. ¿Eso qué significaba? Que en Lima, que son 6 millones de electores, tendrían que haber votado por el sí 3 millones uno. En cambio, como la ley se cambió, se hizo más flexible la revocatoria. Actualmente la revocatoria procede cuando votan el 50% más uno del total de electores, del total de los votos válidos. Solo se cuentan los sí y no, y de los que han asistido a votar. Entonces la valla es mucho menor. Solo habría que volver al texto original de ese artículo, decir que la revocatoria solo procederá con el 50% más uno del total de electores, y eso va a hacer que la revocatoria sea un poco más difícil. Ahora, el señor Segarra plantea que si la alcaldesa no es revocada, no deberían convocarse a nuevas elecciones. Es que la regla no dice eso. Pero para futuro podría ser esto, porque a raíz de esto se han visto muchos vacíos y varios están presentando propuestas para modificar la norma. Sí, el Congreso va a tener un amplio debate, me imagino. Sobre el número de votos también para que se convoque a una revocatoria. Es muy sobre las firmas, el número de firmas, perdón. Sí, lo que pasa es que a nivel nacional es el 25% del total de electores de un distrito electoral. En distritos pequeños o en otros distritos fuera de Lima, la cifra parece apropiada porque el 25% pero en Lima no se puso el 25% porque serían más de 1,5 millones de firmas. Se ha puesto el tope de 400.000. Entonces, muy poquito, pues. Se necesitan más firmas. Mira, es la misma cantidad que actualmente se necesitan para constituir un partido a nivel nacional, que son el 3% del padrón, más o menos 450.000, 400.000. Sin embargo, si unos dicen que es poco, pero a ningún gobierno regional lo han revocado, porque
tampoco es tan fácil conseguir esa cantidad de firmas, es toda una logística que alguien que financie al ejército de personas. Entonces, es un tema bastante polémico, pero quedará para el debate posterior y que será necesario para ir mejorando nuestras normas. Lo que sí no se puede es eliminar la revocatoria, porque es un derecho de participación ciudadana que ha permitido que nuestra autoridad reconozca su error, se enmende, prometa una mejor gestión. Entonces creo que los ciudadanos de una manera... han dado una segunda oportunidad. Exacto, entonces sí sirve la revocatoria, pero... Aunque ella misma pidió revocar la revocatoria. Sí, bien, sí. Bien, muchas gracias, doctor José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, por haber estado aquí en la Central de Informaciones. Muchas gracias. Escuchemos el gran